su bondad desde la eternidad hasta la eternidad. Hemos tomado lectura de la palabra de Dios en el libro de Hechos de los Apóstoles. Hechos de los Apóstoles por el Espíritu Santo, en este capítulo 8, en el verso 29 y el versículo 30. Y vamos a meditar bajo la pregunta: ¿entiendes lo que lees? ¿Entiendes lo que lees? Esa es la pregunta que está manifestada en el verso 30, en la parte final. Felipe le pregunta a este hombre: ¿entiendes lo que lees? Quiere decir que esta pregunta surge en el corazón de Dios, y Dios quiere que nosotros entendamos lo que leemos. Amén. Amén, amén. Prácticamente todos los días sacamos tiempo para leer la Biblia, para estudiarla, pero muchas veces no entendemos lo que la palabra de Dios quiere decirnos. Pero el Espíritu Santo está muy interesado en que nosotros entendamos lo que estamos leyendo. Amén, hermano. Amén, amén. Por eso miramos que el Espíritu Santo le habla a Felipe y le dice: Felipe, acércate a aquel carro. Y cuando Felipe se acerca, él escucha que el eunuco, gloria a Dios, está leyendo en el libro de Isaías. Y él le pregunta: ¿estás entendiendo la lectura? Gloria a Dios, porque si no estás entendiendo, yo te puedo ayudar, yo te puedo capacitar, yo te puedo instruir. Gloria a Cristo. Repito, el más preocupado en que nosotros podamos entender lo que leemos es Dios. Amén. Amén, amén. No nos olvidemos que es una escuela dominical, por lo tanto vamos a tomar algunos pasajes que van a enriquecer nuestro conocimiento, y no nos olvidemos, Dios quiere que yo entienda su palabra. Amén. Amén, amén. Gloria a Cristo. En el libro de Marcos 13, 14. Marcos capítulo 13, versículo 14. Aleluya. Aquí también miramos, poderoso Dios, lo que nos dice la palabra de Dios. Marcos capítulo 13, verso 14. Dice: pero cuando veas la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, puesta donde no debe estar, el que lee, ¿qué va a pasar? Entienda. El que lee, entienda. ¿Cuántos leemos? Amén, amén. ¿Y qué quiere Dios? Entendamos. Que entendamos. Por eso le dice: cuando veas en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, cuando usted la lea, cuando usted pase por ese pasaje, el Señor dice: el que lea, entienda. Gloria a Cristo. Es el anhelo de Dios, que nosotros que podemos leer podamos también entender. Amén. En el libro de Apocalipsis 1, versículo 3, también miramos cómo está plasmado el anhelo de Dios allí, para que entendamos su palabra, su escritura. Gloria a Dios, para que no seamos unos leedores olvidadizos, sino unas personas que leemos y entendemos. Apocalipsis 1:3 dice: bienaventurado el que lee. Bienaventurado el que lee. ¿Entiendes lo que lees? Es bienaventurado aquel que puede leer la escritura. Pero también dice: el que lee y los que oyen la palabra de esta profecía. Los que oyen, el que lee es bienaventurado, y el que oye también es bienaventurado. Pero dice: y el que guarda las cosas escritas. Gloria a Dios. Para yo guardar la palabra
Amén. Amén, amén. Apocalipsis 1:3. Por eso vamos a mirar qué es entender. Gloria a Cristo. Hay algunos principios para que uno pueda entender, para que uno pueda tener sabiduría de la palabra de Dios. El primer principio de la Biblia que he encontrado es el temor. La Biblia dice que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Amén. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Bendito sea el nombre de Cristo. Suba dos, no haga bulla y el silencio. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Segundo, para yo entender, el primero es que le tenga temor a Dios. El segundo principio es que yo ya me haya convertido, me haya arrepentido de mis pecados. La escritura se me va a hacer más fácil para entenderla. Amén. El tercer principio, que el Espíritu Santo me enseñe. Ese es el tercer principio, que el Espíritu Santo me enseñe. El cuarto principio, prestar atención cuando estoy leyendo. Porque muchas veces uno está leyendo y a la misma vez está cantando. A la misma vez está escuchando una alabanza. A la misma vez está poniendo atención en otra cosa. Entonces esa persona que está leyendo no está prestando atención, y al no prestar atención va a ser muy difícil poder entender. Amén. Otro principio, tener intimidad con Dios, tener comunión con Dios, con el Espíritu Santo. Y este cuarto es pedirle a Dios que nos dé entendimiento. La Biblia dice que si alguno esté falto de sabiduría, ¿qué debe de hacer? Pídale a Dios. Pídale a Dios, el cual le dará, gloria a Dios, sabiduría, el cual le dará entendimiento ampliamente y sin reproche. Tremendo, ¿no? Entonces, si yo quiero entender la palabra, yo le digo: Dios, ayúdeme, enséñeme, déme sabiduría de su palabra. Y Él nos dará mucha sabiduría y sin reprocharnos. ¿Qué reproche? Sin decir usted sí es bruto, usted todo el tiempo escucha lo mismo. No, Dios no nos va a reprochar. Lo que hoy no entiendo, mañana lo puedo entender, y no va a haber un reproche de parte de Dios. No va a haber un señalamiento. Cuando uno estaba estudiando en el colegio o en la universidad y usted no entendía la clase, a la siguiente clase usted decía: profe, repítame, y usted le decía: usted está como sin entendimiento, tiene la cabeza como hueca, como vacía. Pero repetía, pero primero reprochaba. Amén. Y Dios no nos reprocha, Dios nos capacita. Aleluya. El entendimiento es la facultad de procesar, la facultad de procesar algo que oímos o algo que estamos viendo. Gloria a Dios, es la capacidad de razonar, de entrar en razón. No es lo mismo oír que entender. ¿Cuántos están oyendo? Amén, amén. ¿Y está entendiendo? Mire bien que no es lo mismo oír que entender. Pongo un ejemplo. Alguien está muy lejos y me grita, me pide un favor a la distancia, 100 metros de distancia. Yo oigo, pero no entendí lo que me dijo. Por eso no es lo mismo oír que entender. Muchas veces nosotros oímos, pero no entendemos. Y Dios quiere que yo oiga su palabra y que yo la entienda. Amén. Amén, amén. Porque repito, muchas veces oímos hasta la saciedad la palabra de Dios, pero muchas veces no la entendemos. Y el anhelo de Dios es que yo oiga y entienda. Gloria a Cristo. Miramos que el anhelo de Dios es que yo entienda, pero el anhelo de Satanás, que el Señor lo reprenda, es que yo no entienda. Por eso muchas veces usted está sentado en el culto
y la mente está en otro lado. Esa es una obra ¿de quién? De Satanás. Para que usted no entienda la palabra. Gloria a Dios. Y al no entender la palabra, yo estoy en el aire. Gloria a Dios. Segunda de Corintios, capítulo 4. Gloria a Dios. Segundo libro de Corintios, capítulo 4. Aleluya. Poder en la sangre de Cristo. Los buscadores, aquí queremos poner en práctica nuestro conocimiento en la palabra de Dios y en la búsqueda rápida. Segunda de Corintios 4:4 dice: el Dios de este siglo. ¿Cuál es el Dios de este siglo? Y aparte de todo está con minúscula, entonces está hablando que es Satanás. Cada vez que encontramos la palabra Dios en la Biblia, la encontramos con mayúscula, pero cuando encontramos en la Escritura, en la Biblia, la palabra Dios con minúscula, está hablando de Satanás. Por eso dice: el Dios de este siglo cegó el entendimiento. ¿Qué hizo? Está la persona oyendo, pero él cega, tapa el entendimiento para que la persona no entienda la palabra de Dios. Y la persona dice: pero yo estoy escuchando, pero no entiendo de qué están hablando. ¿De qué hablan estas personas? Porque ese es el anhelo del enemigo, que las personas no entiendan. Pero miramos, el deseo de Dios es que nosotros entendamos. Bendito sea el nombre de Cristo. ¿Qué hace Jesús para que el hombre entienda? Lucas capítulo 24, verso 45. Es una enseñanza por lo cual tomaremos ciertos versículos de la palabra de Dios. Lucas 24, 45. Gloria a Dios. Hay poder en la sangre de Cristo. 24, verso 45. Dice la palabra de Dios: entonces les abrió. ¿Qué les abrió? ¿Qué hizo Jesús con esta persona? Les abrió el entendimiento. ¿Y qué hace Satanás con las personas? Les cega, les tapa el entendimiento. Pero Jesús es diferente. Jesús quiere que nuestro entendimiento esté abierto. Amén, amén. En cambio, el enemigo quiere que nuestro entendimiento esté cerrado. Gloria a Cristo. Y miramos que dice: entonces les abrió el entendimiento. ¿Para qué? Para que comprendiesen la Escritura, para que entendieran la palabra de Dios. Para eso Dios abre nuestro entendimiento, para que yo comprenda qué es lo que está diciendo la palabra de Dios, para que yo pueda entender de qué me está hablando, por qué está hablando así, por qué me hace esta pregunta, por qué hay un punto, por qué hay una coma, por qué Dios se detiene. Gloria a Dios. Ese es el anhelo de Dios. Pero el anhelo del enemigo ya miramos que es cegar. Pero el anhelo de Dios es abrir el entendimiento del hombre. Gloria a Cristo. También, no lo busque, pero se lo traigo a cotación. En el libro de Hechos 16:14 dice la palabra de Dios. Busquémoslo. Hechos 16:14. Gloria a Cristo. Libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 16, versículo 14. Aleluya. 16:14. Dice: entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, ¿qué estaba haciendo esta mujer? Oyendo al Señor. Oyendo, y el Señor no la dejó entender. Abrió el corazón. El
Señor le abrió el corazón, el entendimiento. Gloria a Dios. Le abrió el entendimiento, le abrió el corazón. ¿Para qué? Para que ella estuviera atenta. Si está viendo que si no hay atención, no podemos aprender, no podemos ser capacitados. Entonces ella es adoradora. Y la Biblia dice que el que lee, lea con entendimiento, el que adora, adore con entendimiento. Y ella está escuchando la palabra y Dios le abrió el corazón. ¿Para qué? Para que la palabra de Dios entrara, para que la palabra de Dios la penetrara, para que la palabra de Dios se quedara dentro de ella. Qué bueno es que Dios abra mi corazón para que la palabra de Dios se quede dentro de él, para que la palabra de Dios no se salga y para que yo pueda estar atento. Gloria a Dios, dice la palabra aquí. Gloria a Dios, el Señor abrió el corazón de ella para que estuviera atenta a lo que decía Pablo. ¿Y de qué estaba hablando Pablo? De la palabra de Dios. Poder en la sangre de Cristo. Que Dios nos ayude, porque todos necesitamos que Dios abra nuestro corazón, abra nuestro entendimiento. Y si ya está abierto, que Dios lo abra más. Gloria a Dios, para poder estar atento a lo que Dios dice en su palabra. Gloria a Cristo. La Escritura nos dice que algunos Jesús les predicaba, les hablaba y no podían entender la palabra. Y Jesús estaba preocupado con ellos. Mire bien, habla de unos judíos y los judíos hablan del pueblo de Dios, y el Señor les enseñaba y ellos no podían, y Cristo estaba preocupado con ellos, según en el libro de Juan capítulo 8 verso 34. Jesús estaba preocupado, Juan 8:34, con los judíos, porque ellos no estaban entendiendo, ellos no estaban comprendiendo. Aleluya, y ese era un motivo de preocupación. Por eso les hace una pregunta en Juan 8 versículo 43. Aleluya, gloria a Dios, Dios es bueno. Comienza este versículo con una pregunta, 8 verso 43, y les dice: ¿por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mis palabras? Cuando yo no entiendo el lenguaje de Dios, ¿será que yo entiendo la palabra de Dios? ¿Qué me dicen ustedes, hermanos? Si yo a usted le predico en inglés y usted no sabe nada de inglés y yo le hablo en inglés y le hablo, usted dice: hermano, perdí el tiempo, no le entendí nada. Pero miramos que Jesús le está hablando en un idioma que para ellos debe de ser el natural, pero ellos no entendían. ¿Por qué no entendían? Porque ellos le dijeron: nosotros no somos hijos de fornicación, nosotros tenemos un padre que es Abraham, nosotros estamos bien. Jesús le dijo: ustedes, yo no entiendo. ¿Por qué no pueden entender mi lenguaje? En otras palabras, no entienden mi palabra. Gloria a Dios. Pero ¿por qué el hombre no entiende la palabra? Porque no está dispuesto a capacitarse. Porque miramos que ellos tenían argumentos. Ellos decían: nosotros no tenemos problema, el problema es usted. Por lo tanto, no nos interesa entenderlo, comprenderlo. Poder en la sangre de Cristo. También miramos, gloria a Dios, segunda de Corintios 3:14. Segundo libro de Corintios capítulo 3 versículo 14. Aleluya. Y aquí vamos a mirar algunos puntos que son muy importantes. Segundo libro de Corintios capítulo 3, aleluya, verso 14. Sangre de Cristo. Dice:
Aleluya. Esperemos que todos puedan estar aquí. Segundo libro de Corintios, capítulo 3, verso 14. Aquí vamos a mirar algunos de los motivos por lo cual aún nosotros no entendemos a Dios, no entendemos la palabra. Vamos a mirar algunos motivos que están manifestados aquí. Segunda de Corintios 3:14 dice: pero el entendimiento de ellos se embotó. La palabra embotó es perdió su filo. ¿Qué hace un machete, hermano, cuando uno está trabajando con él y da en la piedra o da en algo duro? Puede estar muy afilado, pero con el uso constante aquel arma va perdiendo su filo. Amén. Lo mismo ocurre con el hacha, y aquí el Señor está diciendo: porque el entendimiento de ellos se embotó. O sea, se fue perdiendo la eficacia, fue perdiendo, cada vez era más y más lento, más difícil de entender, más difícil de cortar. Y ahora nos dice por qué. Porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, o sea, el Antiguo Testamento, cuando leen el Pentateuco, hermana Fabiola, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Les queda el mismo velo. Quiere decir, sacaban tiempo para leer y leían, pero dice que no entendían. Para ellos la Biblia tenía un velo, algo que no dejaba que ellos pudieran entender. Gloria a Cristo. ¿Pero por qué? Porque se había embotado su entendimiento. Pero dice la Biblia que Cristo puede quitar aquel velo para que yo entienda. Verso 15: y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Entonces, ¿dónde está el problema? ¿En la mente o en el corazón? En el corazón. Por eso miramos que el Señor Jesucristo le abrió el corazón a Lidia. Gloria a Dios. Y ellos, cuando leen, dice la Escritura que todavía el velo estaba puesto en el corazón de ellos. Pero ¿dónde está la solución? En el verso 16. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Cuando la persona se arrepiente de corazón, hermano, dice la Escritura que inmediatamente Cristo quita aquel velo. Aquello que la persona no entendía antes, poco a poco lo va entendiendo, porque recibió a Cristo, y al recibir a Cristo está recibiendo al dueño de la palabra, está recibiendo al verbo, y este verbo fue hecho carne. Por lo tanto, el hombre va a comenzar a entender y dice: esto no lo entendía antes, pero vea, ahora lo estoy entendiendo, porque se arrepintió, se convirtió, dejó de pecar, y Dios le comienza a enseñar su palabra. Bendito sea el nombre de Cristo. Por eso hablamos de uno de los factores, uno de los principios es el arrepentimiento, es convertirnos de corazón. Yo me acuerdo mucho antes, gloria a Dios, hermano Condo, mucho antes de recibir a Cristo, yo me encontré una Biblia en un hospedaje. Abrí un closet y había una Biblia Nuevo Testamento azul, no de los pequeños, sino que más o menos era grande. Y este Nuevo Testamento, yo comencé todos los días a leer la Biblia. Pregúnteme si entendía algo. No entendía nada, pero todos los días leía la Biblia. Antes de acostarme yo leía la Biblia y nunca entendía, prácticamente, hermano, nunca entendía nada. Pero me gustaba leerla, aunque no entendía nada. Y en ese lazo de tiempo duré como 3 años
leyendo la Biblia todos los días y no entendía nada. Pero cuando me convertí a Cristo, yo tomo esos 3 años atrás y los 3 años durante que comencé el Evangelio y hay un cambio. Comencé a entender. ¿Por qué? Porque recibí a Cristo y la Biblia dice que Él quita el pelo del corazón del hombre y Él comienza a enseñarnos. Por eso hay un antes y un después. ¿Y por qué mucha gente que no se ha arrepentido entiende la Biblia? Hay muchas personas que no han recibido a Cristo, que están en doctrinas de error, gloria a Dios, en doctrinas de demonio, y uno los escucha predicando la palabra, gloria a Cristo. ¿Cómo lo hacen? ¿Quién les enseña? No nos olvidemos que Dios nos ha dado una sabiduría natural. Amén. Amén. Pero también la mayoría de esas personas aprenden de nosotros. El Espíritu Santo no les enseña porque ellos no tienen el Espíritu Santo, pero ellos aprenden a través de las enseñanzas que nosotros promulgamos. Gloria a Dios. ¿Y por qué enseñan herejía? Bueno, ahí está el detalle. Porque el enemigo es engañador, es mentiroso. Entonces ellos predican 5 buenas y en medio de las 5 buenas meten una mala. Meten la herejía, meten el engaño y hablan de Jesús, pero cuando menos piensa dice que solamente se tiene que bautizar en el nombre de Jesús. Y ahí uno ve que va la malicia del enemigo, va encubierta, va allí oculta, pero parece que enseñan lo mismo. Pero cuando uno va a la Escritura, uno dice: aquí no habló el Espíritu Santo, ahí habló el hombre, habló un concepto humano. Pero qué bueno que el Espíritu Santo, cuando el hombre se convierte, le quite ese velo. ¿Por qué? Verso 17. Porque el Señor es Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. ¿En cuántos está el Espíritu Santo? Entonces quiere decir que en nosotros hay libertad. ¿Libertad para qué? Para aprender, para entender, para comprender la palabra de Dios. Amén. El Espíritu Santo está en nosotros y eso nos da la libertad, sin olvidarnos que la Biblia dice que el Espíritu de Dios es el que nos enseña todas las cosas y nos guía a toda verdad. Ese es el trabajo exclusivo del Espíritu Santo. Gloria a Dios. Por eso todo aquel que no tenga el Espíritu Santo puede predicar, puede orar, puede hacer muchas cosas, pero en cualquier momento la embarra. Termina enseñando herejías, engaños, mentiras, falsedades, y dice que Dios se la reveló y Dios no le ha revelado eso, porque Dios a nadie le revela mentira. Dios a nadie le revela herejía. Gloria a Cristo. Y si las revela es para desenmascarar, no para predicarlas. Gloria a Cristo. Vamos a mirar este punto. Mateo 13, 10 y 11. Gloria a Dios. Libro de Mateo, capítulo 13. Aleluya. Verso 10 y verso 11. Gloria a Dios. Y aquí vamos a mirar ese punto que para entender necesitamos intimar con Jesús, necesitamos estar cerca. Aleluya. Gloria a Dios. Mateo 13, versículo 10. Cuando estemos allí usted me dice amén. Aleluya. 13, 10 dice: entonces, acercándose los discípulos, le dijeron: ¿por qué les hablas por parábolas? Él les respondió, él es Jesús, les dijo: porque a vosotros os he dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Pero ¿dónde está la clave aquí en estos dos versículos? En que eran discípulos, pero el versículo 10 nos dice que ellos se acercaron. ¿Qué hicieron los discípulos, hermanos?
Verso 10:1. Entonces, acercándose los discípulos, ¿se acercaron a quién? A Jesús. Y cuando no es lo mismo cuando usted está lejos de Jesús que cuando está cerca. Cuando está cerca podemos oír, ver y entender lo que Él nos está diciendo. Pero si estamos lejos, estamos propensos a oír, pero no a entender. Y miramos que Cristo les enseña sobre la parábola, pero los discípulos se le acercan. ¿Por qué a ellos les enseñas por parábola? Pero primero nos acercamos, la intimidad. No fue algo público, no fue un grito en la calle, no, ellos se acercan. Habla de la comunión, habla de la buena relación que tenía Cristo con sus discípulos. Nosotros, cuando tenemos una buena relación con Dios, Él nos enseña su palabra. Por eso ellos se acercan y le preguntan por qué a ellos les enseñas por parábola. Y el Señor les dijo: bueno, a ellos les enseño así, mas a vosotros no. A vosotros yo los he dado a conocer el reino de los cielos. Gloria a Dios. A ustedes que se acercan, que están conmigo, yo les he revelado estas cosas. Pero a ellos no. ¿Por qué? Porque ellos no se han convertido. Porque ellos no están cerca. Por eso miramos que aún en la misma iglesia hay personas que comienzan al mismo tiempo se arrepienten. Gloria a Dios. Yo comencé en esa misma época que comenzamos como 7 en la misma iglesia. 7 comenzamos, gloria a Dios. Y de los 7 que comenzamos en esa misma época, después de cierto tiempo, yo era el único que predicaba. Y comenzamos 7 juntos. ¿Y por qué los otros no? Allí habla mucho de la cercanía. El que más se acerca, más Dios lo capacita, más Dios lo trata, más Dios lo ayuda, más Dios lo limpia y más le va dando conocimiento de su palabra. Pero el que comienza pero vive distraído, vive alejado, esa persona va a demorar mucho más el proceso. Por eso aquí los discípulos se acercan. Si nosotros nos acercamos más y más a Dios, Dios más nos va a dar sabiduría, más nos va a dar conocimiento para nosotros aprender, para nosotros entender. Todo lo que yo leo en la Biblia no lo entiendo, pero no lo entiendo hoy, pero lo entenderé mientras yo persevere. Cristo le dijo: lo que yo hago ahora, ustedes no lo entienden, pero si perseveran en la palabra de Dios, lo van a entender más adelante. Pero es perseverando, si no, no podemos entender. Gloria a Cristo. La Biblia nos habla de una sabiduría que es del cielo. ¿Es la sabiduría de quién? Y hay una sabiduría que es terrenal, animal y diabólica. Esa es la sabiduría por la cual el hombre muchas veces predica sin Dios. Porque adquiere esa sabiduría humana, natural. Es como cuando uno le da matemática. Usted aprende matemática porque es una sabiduría natural, terrenal. Pero cuando se trata de la palabra de Dios, hay mucha gente que aprende a predicar, que saca mensajes de la Biblia, pero no es una sabiduría de Dios. Es una sabiduría natural, terrenal, pero el hombre aprende la Biblia y predica. Y el que no tiene el Espíritu Santo, el que no comprende, dice: ahí está el Espíritu Santo, y no, es algo natural. Amén. Gloria a Dios. Santiago 3:15. Poder en la sangre de Cristo. Libro de Santiago, capítulo 3, versículo 15. No nos olvidemos que el anhelo de Dios es que podamos entender lo que leemos, entender la palabra de Dios, entender la Escritura, porque si la entendemos, ella nos va a fortalecer, nos va a adiestrar en toda buena obra. Santiago 3, versículo 15. Aleluya. 3:15, Santiago dice:
porque esta sabiduría no es la que desciende de los cielos, sino terrenal, animal y ¿qué más? ¿Cómo así es que Satanás tiene sabiduría? Tremendo, ¿no? Porque dice, esta sabiduría no es la que desciende del cielo. Esta sabiduría es terrenal, animal y diabólica. El diablo tiene sabiduría para hacer su diablura. Y esa sabiduría, entendiendo que él conoce la palabra de Dios, la interpreta mal, pero él la conoce. Por eso en el libro de Mateo, en el capítulo 4, miramos cómo él, conociendo la escritura, la interpretó mal para engañar a Cristo. También miramos en el libro de Génesis, en el capítulo 3 y 4, conociendo la escritura, la interpretó mal para engañar a Eva. Y eso es lo que él hace. Interpreta mal la escritura para engañar al hombre. Gloria a Dios. Y esa es la sabiduría animal y diabólica. Como hablábamos hace algún tiempo, una persona que aprende a hacer biche, ¿quién le dio esa sabiduría a esa persona? ¿Quién le dio, hermano? Porque uno se pone a analizar y uno dice, esto es profundo. Eso no es que la persona se sentó y dijo, voy a hacer una botella de biche. No, eso es profundo. Porque tienen que sacar la caña, molerla, ponerla un tiempo, hermano, a reposar, que ella fermente. Después la traen al fogón, ponen los tubos y hacen una sabiduría, hermano, como una fábrica. Y uno dice, eso no es algo natural. Eso es el mismo diablo, hermano, que da sabiduría. Y le dice, ponga aquí, haga aquí, prende fogón aquí, ponga la olla aquí, cúbrala aquí, hermano, y le comienza a capacitar. Eso no es natural. Esa es una sabiduría diabólica. Gloria a Dios. Verso 17, allí mismo. Pero la sabiduría que es de lo alto, esto es primeramente pura. Quiere decir limpia. La sabiduría de Dios es limpia. 3:17 Santiago. Pura, limpia, no es maliciosa. No es una sabiduría para lo malo, sino es una sabiduría para agradar a Dios. Primero es pura. Segundo, después es pacífica, que lo que promueve es la paz. Tercero, la sabiduría de Dios es amable. Cuarto, la sabiduría de Dios es buena, benigna. Quinto, la sabiduría de Dios es llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Tremendo. Esta es la sabiduría de Dios. Por eso cuando alguien tiene una sabiduría para lo malo, para robar, uno dice, esa no es de Dios, es diabólica. Porque la que viene del cielo es pura, no es para lo malo. Nadie puede decir, Dios me está dando sabiduría para robar, Dios me está dando sabiduría para matar, Dios me está dando sabiduría para hacer lo malo. Dios dice, esa no es la mía, esa viene de otro lado, esa no viene de arriba, esa no viene del cielo. Esa sabiduría es diabólica. Gloria a Dios. Proverbios capítulo 2, verso 7. Y aquí vamos a mirar otro punto de la sabiduría, del entendimiento de Dios. Proverbios capítulo 2, verso 7. Aleluya. Ya vamos a ir culminando, porque Dios quiere, hermano, que entendamos lo que leemos. Proverbios capítulo 2, verso 7. Dice, Él es Dios, Él es Jesús, Él es el Espíritu Santo. Y dice, Él provee de sana sabiduría a los rectos. ¿Cómo es la sabiduría de Dios?
sana. Quiere decir, no es para hacer daño, no es para destruir. La sabiduría que viene de Dios es sana. Pero entonces la sabiduría que viene de Satanás, ¿cómo es? Lo contrario a sano, ¿qué es? Enferma. Lo contrario a sano es que hace daño, que destruye. Pero la sabiduría de Dios es sana, no daña a nadie. Y dice que es buena, es benigna, nos ayuda. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. Por eso, repito, somos llamados a orar y a pedirle a Dios que nos dé sabiduría, que nos dé entendimiento de su palabra. Que no permita que el enemigo cegue nuestro entendimiento, ni que nuestro entendimiento se embote, sino que podamos estar abiertos a la sabiduría, a entender a Dios y su palabra. Gloria a Dios. Alabado sea el nombre de Cristo. El Espíritu Santo es el que nos enseña. Pero miremos acá, gloria a Dios, para culminar, Nehemías 8:8. Libro de Nehemías, capítulo 8, versículo 8. Aleluya. Nehemías 8, versículo 8. Poder en la sangre de Cristo. Aleluya. El que esté anotando puede anotar Deuteronomio 7:12 y Esdras 7:10. El que esté anotando Deuteronomio 7:12 y Esdras 7:10 y lo puede estudiar en su casa. Y nosotros miramos Nehemías 8:8. Dice Esdras 7:10 y Deuteronomio 7:12. Y nosotros miramos Nehemías 8:8 para avanzar. Y leían el libro de la ley de Dios. ¿Cuál es el libro de la ley de Dios? ¿Cuál es el libro de la ley de Dios? La palabra. La palabra de Dios. Dice, y leían, no nos olvidemos que el tema es el que entiende lo que lees. Y dice, y leían el libro de la ley de Dios claramente. ¿Cómo debe de ser la lectura? Clara. Muchas veces tampoco lo entiende porque el que está leyendo no lee bien. Lee cancaneado, se come las letras. Deuteronomio 7:12. El que está leyendo muchas veces se come las letras, se come las comas, pasa por encima de toda la lectura. Entonces esa persona no lee claramente, y al no leer claramente, el que quiere entender no entiende. Y dice, no entendí. ¿Por qué no entendió? Porque el que está leyendo no sabe leer. Por eso siempre apelo a decir, respetemos las comas, respetemos los puntos, no nos montemos sobre la lectura, porque entonces no vamos a leer claramente. 8:8. Y leían el libro de la ley de Dios claramente. Segundo punto, ponían el sentido. Gloria a Dios. Ponían el sentido. Gloria a Dios. Habla del entendimiento, de modo que entendían o entendiesen la escritura. Ese era el propósito, que ellos pudieran entender la lectura. Por eso el tema es entienden lo que lee, y aquí nos muestra las pautas para entender. Ellos leían claramente, ponían el sentido, en otras palabras, se concentraban, entraban en la escena, y dice que eso lo llevaba a entender la lectura, a entender lo que estaban leyendo. Por eso no miramos a este hombre Felipe desubicado, sino que lo miramos tomando estos principios. Se le acerca al eunuco y le dijo, ¿entiendes lo que lees? Porque el anhelo de Dios es que yo pueda leer claramente, que ponga mis sentidos
Y eso me va a llevar a entender la lectura. Gloria a Dios. Terminamos. Segundo libro de Corintios 1:13. Segundo libro de Corintios 1, verso 13. Gloria a Dios. El que lee, entienda. Gloria a Dios. 1:13, segundo libro de Corintios. Poder en la sangre de Cristo. Puede parecer una enseñanza pesada, pero yo entiendo que es una enseñanza muy edificativa, porque nos va a ayudar a entender más la escritura, más la palabra de Dios. Y aquí hay pautas, hay puntos muy esenciales para nuestras vidas, porque repito, leemos mucho, pero muchas veces es muy poco lo que entendemos, y Dios quiere que entendamos más de lo que leemos por el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es el que nos enseña, según Juan 16:26, según 1 Corintios 2:10 al 12, el Espíritu Santo es el que nos enseña. Segunda de Corintios 1:13 dice: porque no os escribo otras cosas de las que leéis o también entendéis, y espero que hasta el fin ¿qué? ¿Hasta dónde? Hasta el fin. Hasta el fin de nuestras vidas, Dios quiere que nosotros lo que entendemos hoy lo podamos llevar a cabo hasta el fin de nuestras vidas. Pero en el trasegar de nuestra vida, esto que nosotros ya hemos entendido por el Espíritu Santo, Dios quiere que nosotros lo transmitamos a otros, que nosotros seamos unos multiplicadores de la palabra de Dios, pero clara, no con herejías ni con engaños, sino que seamos unos buenos transmisores de la palabra de Dios. Por eso él termina diciendo que entendamos esta palabra hasta el fin. Quiere decir que el día que usted muera, o que usted esté allí en la cama, usted no pueda decir: ay, que me salve la Virgen María. Quiere decir que la persona no entendió hasta el fin. En sus últimos días se desvió. Hay personas que comienzan bien y después andan diciendo que es solo Jesús. Después andan diciendo que el Espíritu Santo es una fuerza activa. Es como un bombillo, lo prenden y lo apagan, lo prenden y lo apagan. Pero comenzaron bien, entendieron bien, pero en el trasegar, en el avance del camino, se han ido desviando. Y hoy son tremendos herejes, son tremendos engañadores, tremendos falsos. Pero otro punto es, hoy algunos que entendieron muy claramente antes han ido perdiendo el filo. Han ido perdiendo el filo y se han ido embotando, y hoy enseñan otras cosas. Gloria a Dios. Pero el Señor aquí en este pasaje quiere que lo que hemos entendido hoy por el Espíritu Santo lo llevemos y lo pongamos en práctica hasta el fin. Por eso el tema es: ¿entiendes lo que lees? Lo que entendimos por su palabra, que lo podamos llevar hasta el fin de nuestras vidas, hasta nuestro último suspiro, podamos llevar este conocimiento de la palabra de Dios. Por eso Pablo le dijo a Timoteo: Timoteo, esto te mando, que enseñes a hombres fieles, y lo que aprendiste de mí, enséñalo. Timoteo, enseña la palabra de Dios. Amén, hermanos.